Amigos de Vox Music, muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrevista. Hoy estoy pues con una gran comediante que estoy muy emocionado que venga a la Ciudad de México porque vaya que nos va a traer un gran show. Silvia de Frente, Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Bien, todo muy bien, gracias Octavio por traerme aquí. No, hombre, a ti muchísimas gracias por venir a México. ¿Cómo te sientes de estar de regreso a nuestro país, un país que pues siempre te ha abierto las puertas? Bien, sí, yo he venido muchas veces a México antes, pero ya estoy viviendo en la Ciudad de México y me ha encantado. Me han encantado los dorilocos y los changos meones. Esos son Ha los... estado muy cool. Oye, ¿qué tal el nervio pues de este gran show que tienes en puerta, un segundo show bueno, que de hecho va a ser grabado? ¿Qué tal el nervio de este show? Y sobre todo por el hecho de que lo vas a grabar. No, bueno, sí, nervios. Hay nervios, es de mañana en 8. Entonces, como que se va acercando la fecha y uno va diciendo, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero es ese nervio que vale la pena, es ese nervio que uno dice, wow, se acerca una fecha importante, la más importante del año, y, y todo ha valido la pena. Entonces, yo espero que salga muy bien. Y siento que los nervios ayudan a recalcar la importancia del evento, pero sí, yo espero que salga bien. Oye, pues comentabas que pues, ya vives aquí en México. ¿Cómo se dio este paso de venir a nuestro país? Sobre todo un país que tiene mucha comedia. Muchísima comedia. El país con más comedia, o sea, el mexicano es una persona muy alegre. El mexicano se ríe, le encanta el stand-up, le encanta salir a reír, salir a disfrutar. Hay una tragedia en México y a los 5 minutos hay 18 memes. Se ríen, o sea, la pasan muy bien porque son muy buena vida, muy bocetas, digo yo. Entonces, eso ha sido muy positivo porque también saben de comedia. Y también tienen su estilo de ser exigentes con sus comediantes. Y eso también hace que uno sea mejor comediante, tanto por el público como por los mismos comediantes que hay en México, que son excelentes. Entonces es un nivel alto y ese nivel me ha encantado. Me ha encantado experimentarlo estando aquí, me ha encantado mejorar mi comedia a la par de México. Oye, pues este show que viene, Tamagotchi, Sí. platícanos un poquito de pues de esta rutina, de esto, de ser parte de esta generación y que también que tanto son de estas vivencias personales. Yo supongo que mucho de esto son vivencias personales, pero también que tanto es de esto que a veces te platican los amigos y que a veces es esta comedia involuntaria que tenemos todos. Sí, es muy generacional, o sea, es una comedia millennial dedicada a los millennials, los nacidos en los 80s y 90s en gran parte, y es un poquito comedia nostálgica, un poquito de la forma en la que nos crecimos en los años 2000, los juguetes que tuvimos, las cosas que comimos, la televisión que vimos, las películas que consumimos, y todo eso nos moldearon como generación. Y nos dimos cuenta que hoy en día no sirvió de nada, ¿no? Sí, o sea, como que nos toca desaprender muchas cosas, desaprender una cantidad de cosas de pequeños y ir a terapia. Y ahí hay mucha comedia. Estamos tratando de vivir en un mundo en el que no crecimos. Y hay como cierta nostalgia en el millennial de una felicidad anterior en un mundo más conectado emocionalmente y menos conectado virtualmente. Y aquí estamos tratando de tener 8 trabajos al tiempo para poder pagar el arriendo porque estamos lejos de tener la casa propia que tuvieron nuestros papás. Entonces es toda una generación que tiene la misma lucha internacionalmente, en Colombia, en España, en México. Entonces está súper interesante ver toda la comedia que puede salir de ahí. Oye, y de hecho tienes un invitado especial que es Roberto Chaires, un comediante que de hecho también es muy querido aquí en nuestro país y que tiene una comedia muy especial. ¿Cómo se dio esta invitación para que se uniera pues a Tamagotchi? Tengo dos invitados. El primero es Roberto Chaires, como lo dices, un comediante de humor negro, 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 oscuro, darks, murciélago de Tijuana. Y él es de Tijuana y es muy bueno. A mí me encanta la comedia de Chaires, es súper exagerada, es súper absurda.
y tiene una crítica detrás. Todo lo que dice Chaires está increíble. Y luego hay otro comediante que es André Bretón, que es un comediante de Puebla. Él es de la comunidad LGBT y plus. Y entonces es una cosa completamente diferente a la propuesta de Chaires. Y quise hacerlo así porque me encanta que haya un contraste. Me encanta que haya como diferentes tipos de comedia y en esa diversidad hay mucha riqueza. Entonces, tengo estos dos comediantes para abrir el show, cada uno va a ser 15 minutos, o sea, va a ser todo un evento de comedia y yo creo que se va a poner muy interesante porque hay para todos los gustos, olores y sabores. Oye, de hecho, una invitación que tenías, porque tienes por ahí en tus redes sociales, vienen varios comediantes que invitan justo a tu show, está Chaires, está Capi Pérez, incluso es Lobo. ¿Cómo es esta comunidad dentro del stand-up? Muchos dirían que pues hay como que ciertas, no rivalidades, pero así como que, híjole, hasta como ciertos piques, por así decirlo, pero hay una comunidad muy unida dentro de la comedia. ¿Cómo es esta comunidad desde tu punto de vista y sobre todo como mujer? Sí, yo creo que rivalidades hay en todos los países, en todas las industrias, y es normal. Siempre hay comediantes peleados, es como una generalidad. Em, pero yo he empezado a venir a México desde el 2019. Venía un mes, me quedaba, iba, me quedaba, volvía. Y en Bogotá alcancé a tener un comedy club donde recibíamos a varios comediantes mexicanos cuando iban a Bogotá. Entonces los programaba allá. Entonces digamos que las relaciones con estos comediantes como Capi Pérez, Slobotsky, Carlos Vallarta, Horacio Almada, Chaires, Mau Nieto, em, y José Ramones, digamos que todos estos comediantes vienen de un tiempo atrás, unos más que otros, pero vienen de un tiempo atrás, algunos los conocí en Bogotá hace 7 años y siempre hemos tenido esta relación de comediantes colombianos, mexicanos, somos como hermanos, como primos, entonces nos abrimos mucho las puertas, sabemos que llegar a otro país no es fácil, entonces también como que nos apoyamos y también no es una carrera fácil, entonces siempre como que nos damos la mano porque sabemos por lo que han pasado. Y estos comediantes que están invitando al show en este video lo hicieron con todo el amor del mundo. Algunos van a estar ese día en el show, otros tienen eventos ya programados y así, pero siempre he recibido muchísimo apoyo de ellos y son como mi mentores un poco aquí en México. Mau Nieto también abrió mi primer especial, el de No es fácil ser fácil, que está en YouTube junto con Javier Ibarreche. Entonces, fue muy especial, siempre ha sido muy especial los mexicanos conmigo. Siendo mujer, pasa de todo, Octavio. Pasa de todo. Pasa que si tengo, tanto en Colombia como en España como en México, que es donde he hecho comedia, amigos comediantes que me han apoyado, que me han defendido, que cuento con ellos hasta el fin del mundo. Y luego hay comediantes de mierda que te hacen zancadilla o que te hacen comentarios como para demeritarte tu trabajo y te dicen que te pasa eso por ser bonita o por pagar favores. Entonces, hay de todo, pero ay, suena más un árbol cayéndose que mil creciendo. O sea, por un comediante que hace un comentario, uno dice, wow, la industria es horrible. No, realmente sí tengo amigos que apoyan un montón y las comediantes mujeres también. En España hay más mujeres haciendo comedia, entonces tengo más amigas naturalmente, pero aquí también está María Secas invitando al show, está Emi Bada, Ana Tamés y también se genera como una red de apoyo por ahí. Comentabas también algo interesante que es el estudiar comedia. Cualquiera diría que la comedia es únicamente se nace y que subirse y hablar, pero no, hay toda una carrera como tal dentro de la comedia. ¿Qué has aprendido de la comedia? No solamente en estos cursos, en estas enseñanzas dentro de la comedia, sino ¿qué aprendiste en la comedia ya estando arriba que muchas veces no aprendiste como en la teoría, por así decirlo, que cambia un poquito estas dinámicas? Sí, desde la teoría, una cantidad de cosas. En Madrid hice mi máster en teatro y artes escénicas y la tesis fue sobre el stand-up comedy.
para el análisis del stand-up comedy. Entonces ahí aprendes mucha teoría. En la práctica, ya ahí arriba del escenario, yo creo que una de las cosas más importantes, más valiosas, es que la comedia es conexión. La comedia es conexión. Cuando dos inteligencias se conectan, hay risa. Si no, no hay risa. O sea, la risa no puede suceder en dos mentes desconectadas. Entonces, si uno parte de ahí y uno empieza a ver cómo conectar en el escenario, cómo conectar, es una pregunta mucho más valiosa a cómo hacer reír. Porque el cómo hacer reír es un tanto desesperado, es buscar la risa como sea, mientras el cómo conectar se vuelve más profundo y empiezan a surgir cosas más interesantes. Entonces yo creo que esa es como la enseñanza, lo que más he aprendido es preguntarse cómo conectar con este público, en Tijuana, en Madrid, en Bogotá, en el Metropolitan o en el bar de al lado. ¿Cómo voy a conectar con ese público? Y también justo qué tanto cambia el humor a veces de un país a otro. Igual y puedes escribir algo que funciona quizá en Colombia, quizá funciona en México, en Latinoamérica, pero que quizá no funciona, por ejemplo, en España. ¿Qué tanto cambia a veces incluso una rutina de un país a otro? Sí, sí cambia. Pero cada vez que llego a un lugar, me gusta hacer una rutina pequeña sobre el lugar. Entonces llego a Guatemala y hablamos de Guatemala. Llego a Costa Rica y hablamos de Costa Rica, Bogotá y así para conectar con las personas. Y luego ya hay como una rutina que sí cambia el humor, pero la rutina yo ya me he preocupado por escribirla internacional desde el principio. Entonces, claro, yo puedo hacerte chistes de Bogotá y los cafés que solo existen en Bogotá, pero perdería un poco mi tiempo porque yo sé que luego lo tengo que presentar en México y en otros lugares. Entonces, llegar a México a explicar el tipo de cafetería que está solo en Bogotá es raro, es difícil. En cambio, si yo hablo de algo mucho más personal, se vuelve más internacional, más global. Entonces, hablo de lo que a mí me genera estar en una cafetería. No tengo que hablar de la cafetería típica de Colombia, sino de lo que a mí me genera ver gente que montó su oficina entera en una cafetería. Eso sucede en todas partes del mundo. Entonces, desde el principio sí lo pienso y sí cambia el humor. Sí cambia el humor en Colombia en Colombia el humor es mucho más de estratos, de ricos versus pobres. México también, pero también es un poquito más sexista, de hombres versus mujeres. En España es más territorial, de andaluces contra catalanes, contra gallegos, contra madrileños. Entonces, cuando uno ya va entendiendo esos estereotipos y por qué el humor es así, ahí es cuando surgen conexiones interesantes. Y también, por ejemplo, qué tan complicado es hoy hacer comedia. Creo que estamos pasando un punto complicado muchas veces entre qué tanto es humor y qué tanto se pueden tocar temas a veces complicados en esta, y lo que muchos dicen, esta generación de cristal, qué tan complicado a veces el escribir una rutina es, qué tanto puedo pasar la línea y qué tanto me contengo. Sí, es interesante porque el comediante tiene la posibilidad y responsabilidad de decir cosas que nadie más puede decir. O sea, el comediante puede decir cosas que un político no puede decir, que un profesor no puede decir, que un economista, un presidente de una empresa no puede decir. El comediante sí las puede decir y las debe decir, porque es su trabajo ser capaz de decir cosas que nadie más es capaz. Y eso conlleva muchas cosas. Eso conlleva muchas polémicas y eso conlleva qué límites se cruzan y qué límites no se cruzan y quién determina esos límites. Entonces, el comediante incomoda y eso está bien, que como sociedad nos incomodemos. Y ahora estamos en una cultura de cancelación muy fuerte, donde las redes sociales están siendo más censuradas que la televisión abierta. Entonces antes criticábamos la televisión, los comediantes, porque no podemos hablar de ciertas cosas en televisión. Ahora en redes sociales está casi igual. Entonces el comediante valiente que no le tiene miedo a la cancelación y que no le tiene miedo a esa censura impuesta por
o el algoritmo o las personas que castigan, ese comediante que está diciendo las verdades a los tres vientos de su realidad, pues es el comediante que tiene una propuesta interesante. Híjole, Silvia, pues muchísimas gracias de verdad por haber platicado estos minutitos. De verdad es un gusto no solamente platicar, sino también saber que ya estás aquí en México y que vamos a tener un gran show de comedia. Pues algo finalmente que quieras comentarnos, invitar al público, también algo que se nos haya escapado por ahí que gustes hablar. Oigan, no, pues el show es el 27 de noviembre, va a quedar grabado, entonces las personas que vienen a este show van a ser parte de este especial que va a quedar para la prosperidad, se van a ver sus nucas reír, entonces eso está bueno que puedan ir, las entradas están en Boletia, y yo estoy como Silvia de Frente en todas partes, y este especial se estrena el 1 de enero, 1 de enero a las 11 de la mañana en YouTube para que el mundo lo vea, entonces... También chévere que se puedan conectar y lo puedan ver ahí en Premiere. Para la gente que se queda en casa, para la gente que se queda a crudear, pues para ver este show el 1 de enero. Pues Perfecto, buenísimo. Pues Silvia, muchísimas gracias, gracias por estos minutitos, por haber platicado y pues ahí estaremos en este show que sin duda pues nosotros queremos reír muchísimo y pues muchísimas gracias. No, a ti, Octavio, que estés muy bien. Gracias, gracias también a la gente que nos acompañó en esta entrevista. Yo soy Octavio Jiménez, no olviden seguirnos, también estamos no solamente en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y pues nos vemos en una siguiente entrevista.